Connie used every possible tool to amplify her messages. I mean, I imagine she would have 1 million Twitter followers today. I'm going to be talking about it with the rich heritage and the culture of the gay and lesbian community. She was very caring. She was extremely funny. Why is it that heterosexuals have lives and gay and lesbian people have lifestyle? Right I think it's queer lives, honey. And she was very angry. That was the night when we had experienced the most extreme betrayal by the governor of this state, and under those circumstances, I can understand. The quality that she had that was so distinctive and that got to people was her honesty. Just blatant honesty. We have sensationalized the issues of AIDS because it's connected to our sexuality as human beings. And we've done a lot of finger pointing. I want to take some of the finger pointing away. Connie had to learn the language of government, the language of bureaucracy, the language of regulation, the language of lawyers and doctors and healthcare workers in order to communicate with them as somebody living with HIV and AIDS. Connie was just relentless in fighting for future generations. To my congressman, I would say you vote wrong and you won't win again if you don't start showing some leadership. There is a link through time between social movements for progressive change. She would get a hoot out of who we are today. We are now kick-ass bitches because of Connie. I know it's a big crowd, but I need all the drag queens, all the butch dyes, all the leather dudes and leather dudettes that can get up here to get up here. Listen up, Pete. I am a transsexual with HIV disease. I'm an ex-drag queen, ex-drug addict. I did it, I got it, and I'm dealing with it. Buenas noches, mi nombre es Jorge Mateo, gestor cultural y programador de los ciclos de cine de la Biblioteca Nacional del Perú. En nombre del equipo de gestión cultural, investigación y ediciones de la institución, les damos la bienvenida al conversatorio sobre Diva, la leyenda de Connie Norman, película cuya exhibición presencial ocurrió hace unos minutos en nuestro local institucional, en calidad de estreno en territorio nacional. Esta coordinación ha sido posible gracias a Lautes Perú y su director Rolando Salazar. En el conversatorio de hoy nos acompaña el director Dante Alencastre, la activista por las personas trans Fernanda Flores Cuba y el coordinador País AHF Perú y director regional de la región andina AHF, José Luis Sebastián. Cedo la palabra en la moderación a Yana Camacho, periodista y activista trans que realiza una labor de incidencia política con el objetivo de lograr el respeto de los derechos humanos de las personas trans, además de dictar talleres de capacitación y sensibilización a autoridades, tomadores de decisiones y al público en general. Un aplauso, por favor. Muy buenas noches con todos, con todas, con todes. Es un gusto, creo que después de 2 años, retomar las actividades, por supuesto con los protocolos del caso, pero retomar las actividades presenciales, porque ese calor humano quizás es algo que necesitamos en estos momentos donde estamos recuperándonos de una pandemia. Voy a presentar a quienes están aquí conmigo en esta mesa, coloquio, conversatorio, sobre este documental que acabamos de ver, acabamos de compartir. En primer lugar, por supuesto, a quien está detrás de esta obra de arte en realidad para nosotras, que es Dante Alencastre, que es documentalista peruano, como él ya bien lo dijo, reside en Los Ángeles, es activista de la comunidad LGTB en Los Ángeles, y bueno, realiza un trabajo cinematográfico y con organizaciones artísticas LGBT. Se centra en las subtribus, latin, transgénero y no binarios. Actualmente es director de la California Art Alliance. Fuertes aplausos, por favor, para Dante nuevamente, para que sienta el calor de los compatriotas. De igual manera, estamos aquí a la mano derecha con
José Luis Sebastián, él es coordinador país de AHF Perú y director regional de la región andina AHF con experiencia en el manejo de programas y proyectos públicos. Desde el año 1999 al 2002 se desempeñó como coordinador del programa de tuberculosis en la Dirección de Salud de Lima Sur, con estrecha coordinación con el Programa Nacional de TB en la implementación del DOT y DOT Plus. Esta es algunas de las acciones que ha hecho el doctor Sebastián, y aplausos también para él. Muchas gracias, creo que muchas personas lo conocemos aquí en nuestro país y destacamos su labor en el VIH. Y no menos importante, yo creo que es la cereza del pastel. Fernanda Flores Cuba es una mujer trans, graduada como actriz profesional en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, como docente de teatro de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Luego culmina su bachillerato en educación en la Universidad Ricardo Palma. Allí mismo hace la licenciatura y su maestría en educación por el arte. Hoy es candidata a doctora en Historia del Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, está considerada como una de las mejores especialistas en maquillaje artístico de caracterización y efectos especiales. Ha trabajado en las principales escuelas de artes del país, como la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional Superior de Folclore. Hoy es directora de la ONG Pies Descalzos, www.piesdescalzos.org.p. Es activista por los derechos de las personas trans y también pido aplausos para ella, por favor. Ya que hemos conocido los panelistas de esta noche, vamos a empezar conversando. Y yo estaba viendo el documental y sentí una especie de paralelismos en algunos momentos. Y hubieron dos temas que a mí particularmente sentí que ese documental había sido grabado recién, con testimonios recientes, porque mencionaron dos de las cosas con las que los activistas hoy día seguimos lidiando. Número uno, políticos conservadores que no nos incluyen en los programas sociales, estamos hablando de Perú, caso Perú, y la religión, ¿no? Hasta el día de hoy sigue siendo una de las razones por las cuales nos discriminan y nos excluyen de la sociedad y no nos incluyen como al resto. Y la primera pregunta va por ahí. Cada uno en su área de expertise, igual yo se lo voy a mencionar. Dante, ¿cuál crees que no ha cambiado de cuando se han registrado estos videos de Connie y Norman al día de hoy, en cuanto a la percepción y cómo nos retratan los medios, el cine, a las personas LGTBIQ+, y a las personas trans sobre todo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Es una de las razones que a mí me interesó tanto hacer estos documentales, porque vi a los paralelismos que tú estás mencionando, y que las cosas realmente, si tú ves profundamente, ha cambiado para ciertas personas en la comunidad, pero para ciertas personas no. Y mira, ya estamos hablando de 25, como 30 años que estamos en la misma lucha. Y eso fue mi ímpetu, de hacer una película concentrada, enfocada en una persona que era tan luchadora, que dio su vida y se sacrificó por su comunidad. Porque acuérdense que esa época de los años 80 y 90, solamente había L y G. La T no existía, la B no era parte de nuestro léxico. Así que, en términos de ella ser pionera y ser la primera en medios, en luchas, en mesas, en demostraciones como líder, eso es algo que yo sé que la gente joven, las líderes jóvenes, las líderes trans, no binarias, de género variante, se pueden inspirar e identificar con esa lucha que ella tuvo sola en ese entonces. Y claro, en su parte dramática, porque ella sabía que tenía solamente un tiempo limitado para ejercer su activismo. En términos de
lo que ella, cómo se representa la comunidad trans. En esta época, bueno, ni se presentaba. Y lo que veían de la comunidad trans en los medios era lo más sensacionalista y amarillo y venenoso que se puede uno ver. Y hasta invisible, porque ni siquiera respetaban la identidad transexual o transgénero de esa época. Todos eran maricas que se vestían de mujer. Así que yo pienso que por lo menos ahora en los últimos 10 años hemos hecho adelantos. Por ejemplo, yo sé que acá ha habido muchos líderes jóvenes que yo conozco de hace 15 años que se han empoderado, que tienen su ONG. En Estados Unidos han habido muchos ejemplos de gente trans que es súper destacada en todos los ámbitos, artísticos, políticos, pero ha sido una lucha que ha sido ardua. Y es personas como Connie, que realmente, como dije antes, han sacrificado su vida para que ellas puedan obtener tratamientos médicos, ser respetadas, cambiar su DNI y usar el pronombre que ellas son. Y creo que esa es la parte de lo que puedo decir al respecto a tu pregunta. Para ti, Fernanda, ¿cómo lo mismo, ¿no? Viendo cómo nos veían en esa época a las mujeres trans, a las personas trans, y si tuvieras que hacer una comparación de cómo nos ven ahora, ¿qué tanto ha cambiado o qué tanto no ha cambiado según tu punto de vista? Bueno, pienso que, como tú has dicho al inicio, el Estado no nos reconoce. Para el Estado somos personas invisibles que no tenemos derecho. Desde el momento de que no podemos cambiar nuestro DNI, y es el punto de partida es la puerta abierta para la agresión en los bancos o cuando quiere hacer algún trámite. Entonces somos nulas, no tenemos derecho. En el papel de repente está escrito, pero en el cumplimiento de las leyes, en realidad no existimos. Cada día son atacadas muchas mujeres trans, asesinadas en las calles. Ahora con la pandemia del COVID, muchas han muerto porque el Estado no tiene una política de protección con estas comunidades comunitarias a las cuales pertenecemos. Somos unas parias, no existimos. Ahora, yo le dije al inicio a Dante que me quedo con dos frases de Connie, que ella dice: es hora de despertar a nuestra Connie, que de repente ha fallecido hace 30 años, pero es hora de despertarla para que el activismo que están liderando muchos de ustedes tome mucho más fuerza y salgamos adelante, ¿no? Ahora, por otra parte, necesitamos que estemos unidos, para sacar adelante todo este proyecto. Lo otro es, la otra frase que necesito que ustedes lo recuerden dentro del video es que nadie apague tu mundo interior. Yo pienso que la agresión en muchos de los casos empieza en el hogar. Empieza en el hogar cuando no hay un apoyo para salir adelante en este proceso de cambio que es muy difícil. Y lastimosamente el Estado, la sociedad está empujando a todas las mujeres trans a ejercer el trabajo sexual o el estilismo. Pero no, hay un grupo de personas que está rompiendo todo este paradigma en los cuales se nos han encasillado para poder ser ingenieras, doctoras, generalas, astronautas, doctoras. Podemos hacer todo eso, pero es muy difícil. Yo voy a aprender mi grado de doctorado en la Universidad de San Marcos y me es difícil conseguir trabajo, ¿no? Entonces, pero como dice Connie, hay que seguir luchando y hay que abrirles el camino para que para las nuevas generaciones la lucha sea un poquito menos. Y bueno, ya no sigo hablando. Gracias, Fernanda. Definitivamente creo que los que estamos aquí entendemos, porque aquí en el Perú seguimos sintiendo eso, ¿no?
Seguimos sintiendo esa exclusión y a pesar que nos esforzamos tanto, parece que nunca basta nuestro esfuerzo y tenemos que hacer el doble, el triple para alcanzar un puesto o ser consideradas como el resto, ¿no? Solamente me permites unos menos de un minuto. Esto es, bueno, el SIDA, el año 83 del siglo pasado, pues estaba en todo su, por decirlo así, auge, en lo cual morían muchas personas porque no había un tratamiento especial, no había investigaciones, pero aquí en el Perú en esa época, los programas de televisión cómicos, entre comillas, eran los que se encargaron de estigmatizar a todas las mujeres trans, con sus imitaciones ridículas, farsescas. Es allí donde empezó con mucho más fuerza la agresión y la burla a la comunidad trans. Y precisamente, más leído la mente, estamos conectadas. Por ahí va la pregunta con el doctor Sebastián. De igual manera, veíamos ahí en el documental y cómo Connie tenía que luchar con el estigma de las personas con VIH, hacer la diferenciación de cuál es la etapa VIH y cuál es la etapa SIDA, ¿no? Porque todos decíamos, voy a morir, ¿no? ¿Qué comparación puede hacer con esa época y al día de hoy? ¿El estigma de las personas viviendo con VIH ha disminuido? ¿La atención médica en el Perú por el Estado ha mejorado? Por favor, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Dantes, felicitaciones. Tenías razón, este documental va creciendo cada vez más en la parte artística, pero el mensaje es contundente, ¿no? Yo me siento muy inspirado por lo que hemos visto. No conocía a Connie así, tenía por referencia por el trabajo. En el documental está nuestro fundador y presidente de HF, Michael Weinstein, que estaba hablando algunas cosas y era muy amigo de Connie. Algunas veces en los libros que él ha hecho comenta, pero no la conocí así. Y es inspirador saber que en el momento preciso aparecen personas así, ¿no? Que son capaces de liderar un movimiento, de empujar a un grupo de personas que en realidad no saben para qué lado jalar, y sobre todo hacer respetar los derechos, que es lo más importante, ¿no? Nosotros en Perú, Connie se fue en 95, 96, el tratamiento antirretroviral se diseñó como triple tratamiento en el 96, se comenzó a implementar en varios países. Esa fue otra lucha para que allá ustedes han visto películas de cómo se metían los medicamentos de contrabando a Estados Unidos, en fin. Y acá en el Perú se implementó en el 2004. Entonces, fue casi una década viendo morir a personas. Yo trabajaba en un establecimiento de salud que veía este tipo de problemas en Villa El Salvador, que es la periferia de Lima. Y nos tocó vivir esa parte, ¿no? Que no deberíamos de haberlo pasado, porque el tratamiento ya existía. Entonces hubo toda una, digamos, resistencia inicial para poder, tal como hemos visto en la película, ¿no? En el documental, para poder aceptar el tema de que existe una pandemia que golpea a determinado sector de la población, pero claro, el estigma y la discriminación están presentes en general. Es parte de la naturaleza de muchas sociedades, y acá en el Perú no era así, ¿no? Primero hacia la comunidad LGTBI, y luego también, por extensión, como yo lo llamaba, el estigma ampliado hacia los trabajadores de salud, que daban su tiempo para poder, en esa época que no había tratamiento y no había nada, para poder atender a las personas. Ustedes han visto, gran parte de la movilización comunitaria fue la que cubría los servicios de atención antes del tratamiento en el Perú, ¿no? En los 90s, nosotros teníamos que atender prácticamente a las personas nosotros mismos, porque el personal de salud no quería, tenía miedo, se alejaba. Ese estigma, indudablemente, y el estigma como concepto aterriza en su práctica en la discriminación. Y la discriminación es: no te acerques, vete, tú no entras a este centro, que te atienda quien quiera, en fin. El tema fue de que el posicionarse implica una lucha muy dura. En el Perú ha habido activistas muy fuertes que han luchado por esto. Y indudablemente dentro de este proceso la comunidad trans quedaba pues en un primer momento invisibilizada, ¿no? Porque el
la mortalidad en la comunidad trans ha sido altísima en las épocas antes del tratamiento. Ahora hay una tasa de infección que también es alta y con un perfil y una serie de cosas que hay que analizar y trabajar más. Pero en esa época la gente moría en cantidad. Entonces yo me acuerdo que mis compañeras pacientes decían, yo sé que no voy a llegar a mayor porque sigo muriendo, ¿no? Pues, como decía Connie, con mucha, digamos, espiritualidad muy reflexiva, ella veía de que el VIH la iba a matar. Entonces, cuando una persona adquiere la infección, tiene una infección por VIH, es una persona que vive con el VIH, y en el momento, que puede pasar hasta 10 años en esto, el virus se multiplica muchísimo y acaba con el sistema inmunológico de la persona entra en fase SIDA, que es la fase final, que es la que no debe de existir en nuestro país desde el año 2004, que se implementó el tratamiento, que es otra historia adelante para otro documental, porque no fue fácil, ni la regalaron. Hubo una movilización social en el país, hubo personas valientes que denunciaron al Estado, ganaron las acciones de amparo para que el Estado dé tratamiento, ¿no? 2004. Y si no lo hacían ellos, hasta ahora de repente no había. Es terrible. La gente moría y yo doy fe porque yo trabajaba con ellos y los veía morir todos los días, ¿no? Así como vemos en el COVID. Y es terrible. Es terrible porque se podía evitar. Y ahora se puede evitar. Entonces, dentro de HF, nosotros nos ha tocado, pues, trabajar la detección temprana en espacios comunitarios con las mismas personas de las comunidades. Tenemos compañeros de la comunidad gay, compañeras trans en centros comunitarios como pruebas, mujeres que viven con VIH, es decir, toda la diversidad que existe de personas involucradas, así como lo hemos visto en el documental, en nuestro país existen y se movilizan todos los días. Y tenemos la suerte de poder estar con ellos y seguir trabajando, ¿no? Entonces, pero el estigma y la discriminación están ahí. O sea, ya no es solo hacia las personas con VIH, porque ya saben que hay tratamiento, que se transmite por la vía sexual, ¿no? Antes tenían miedo de que en el aire o en las camillas dejen algún fluido que les vaya a transmitir una infección. Entonces, ahora ya se sabe que no, pero igual hay una discriminación que se mantiene, ¿no? Yo recuerdo de un hospital de Lima, cuando comenzamos a trabajar para impulsar la calidad de la atención, capacitar gente y todo esto, personal de salud nos decía, por culpa de HF, ahora se ha llenado de trans el servicio. Entonces, yo le decía al jefe de servicio, que es un buen amigo y muy comprometido, pero ese es su trabajo, ¿no? Para eso, si no les gusta su trabajo, pues pueden buscar otro. No sé por qué la gente sufre tanto. Entonces, yo creo que este reto se mantiene hasta ahora. Hay estigma, hay discriminación, vemos que hay digamos, una voluntad de dejar algunos temas de lado, ¿no? Por ejemplo, la comunidad trans, hemos estado con algunas organizaciones apoyando las iniciativas legislativas para que se dé, pues, el tema de identidad, ¿no? Y todo esto, pero aún así, cada cierto tiempo aparece un bache y detiene los avances, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a ser así siempre. Hay que continuar permanentemente bregando, actualizando nuestros conocimientos y tratando de avanzar juntos, ¿no? Porque ese es otro tema, la diversificación del movimiento comunitario también puede, digamos, retrasar un poco los avances. Creo que niveles de coordinación, acciones de impacto y despertar toda esa combatividad como la que nos ha mostrado Connie, ¿no? Para poder despertar a la gente. Así es, doctor, y además lo que usted mencionaba, esa ayuda que vimos en el documental con los amigos gays y trans, que ayudaban a sus propios amigos, ya que las enfermeras y el personal médico no quería hacer. De igual manera acá hay promotoras, ¿no? Vinculadoras, ahí a Nayeli, por ejemplo, que está ahí, que ayuda a las compañeras, y el trabajo que ella hace, al igual que muchas otras compañeras, Sheila y muchas otras compañeras, es importantísimo porque salvan vidas, ¿no? Y esa es la esencia, creo, de lo que llamamos comunidad, ¿no? Y precisamente ese trabajo de comunidad y trabajo comunitario nos lleva no solamente a pedir salud, sino a pedir políticas públicas y a pedir ser reconocidos, reconocidas como el resto. La siguiente pregunta es, Dante, ¿cómo ves el involucramiento de las personas trans en política y en el activismo, ¿no? Que muchas veces empieza desde casa
Así como cuando a veces nos molesta que alguien deje prendida la luz y luego nos convertimos en activistas ecologistas o ambientalistas, creo que la indignación es el primer paso para pasar a la acción. Entonces, Dante, ¿cómo ves aquí en el Perú o cómo ves la comunidad latina, ¿no?, en Estados Unidos, que está actualmente trabajando para destacar en la política y en el activismo? Gracias. Bueno, yo voy a hablar más que todo tengo dos perspectivas. Primeramente, que yo hice mi primer documental corto en el 2000, que lo filmé acá en Lima en el 2006. Entonces, yo le he hecho un seguimiento a Nayeli, es una de mis actrices, y de otras muy conocidas activistas trans como Leila Huerta, Elisa Andía Pérez, que está enfermita, ojalá que Dios la bendiga, y Gaby Mariño. Y lo que voy a decir es que les he visto evolucionar y crecer en su activismo, pero también como personas. Me acuerdo cuando entrevisté a Leila en esa época, ella no era aceptada por su madre y ahora su mamá es una activista de la Asociación de Padres por la Diversidad, que es otro de los activismos que tienen el frente las madres que tienen hijos y hijas trans, que yo creo que tener el apoyo de los padres y madres es, especialmente en esta sociedad, es como estaba diciendo, si tú tienes a alguien que te está odiando en tu propia casa, que es tu bully en tu propia casa, tienes muy poca chance de salir bien. Pero por esa asociación que ya tiene 15 años y que yo tuve el privilegio de filmar y fue a unas primeras sesiones, he visto cómo han mejorado, se han desarrollado. Unas han dejado el activismo porque se han cansado, unas tienen su propia ONG, ahora reciben fondos y siguen manteniendo sus casas, sus organizaciones que crecen y crecen y ahora reciben fondos internacionales, hacen programas con otros activistas y todo eso. Así que realmente en los 15 años que he visto ha habido este progreso, pero también, como tú mencionaste, el progreso que es básico, como el respeto por la identidad, en su carnet de identidad, que trunca a muchas de mis amigas que han estudiado, como mismo Leila, como mismo Nayeli, que han estudiado una profesión pero no pueden ejercerlo porque no pueden cambiar su nombre en el DNI y poner su género que debería ser. En términos de perspectiva de la comunidad trans en Los Ángeles, otra vez voy a decir que tengo el privilegio de haber seguido a una de las más conocidas trans, latinas, activistas. Su nombre es Bambi Salcedo, que es conocida nacionalmente y no internacionalmente porque ella no viaja mucho, pero ella ha hecho cosas que nunca se ha visto en Estados Unidos. Ella ha creado una ONG que ahora es más de, no sé cuánto es su presupuesto, pero ahora es de millones. Que ella es la fundadora y la directora ejecutiva y todas que trabajan para ella tienen una oficina en Hollywood, como tiene un staff de 15, 20, todas son personas trans, no binarias y de género variante. Ella está trabajando, ha sido invitada a la Casa Blanca, conoce a Biden, ella hace activismo de política, apoya a gente trans que quiere ser políticos. He visto cómo ella ha salido realmente como la historia de Connie, viviendo en las calles, drogadicción, VIH, se transformó hace 20 años su vida y se ha convertido en realmente el ángel de la comunidad translatina en Los Ángeles. Y mira que siempre todo es un círculo, porque la chica afroamericana que ven, que fue la luna de Connie, fue la maestra de Bambi Salcedo. Así que todo sigue, que es uno de los temas también de la película, que la generación anterior tiene que enseñar, tienen que empoderar a las
partido que viene. Gracias. Gracias, Ande. Fernanda, ¿cómo ves tú aquí en el Perú el trabajo de les activistas trans, convocándose, juntándose para marchar, exigir derechos, insertarse en la política? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo pienso que es muy importante que la gente nos vea, ¿no? Que nos vea en las calles luchando de repente de a pocos y para que otros organismos, otras mujeres trans se unan a esta marcha. Ahora, pero igual está el estigma, ¿no? Que se empieza en el hogar, luego en las escuelas, luego en el trabajo, donde ahí empieza pues que cuando ya uno es adulta, empieza la marginación para eliminarnos de todo contacto con nuestra sociedad. En cuanto a la política, pienso que en realidad sí han habido, pues, Gacela ha postulado, creo que ya dos veces, pero pienso que igual en este país la política es bien complicada y estamos en una coyuntura muy complicada y yo pienso que aún estamos en la lucha de que tengamos una candidata trans y que ocupe, por ejemplo, no sé, sea una alcaldesa, una congresista, ¿por qué no? ¿No? Estamos en camino hacia eso, pero hay que seguir luchando. Una de las cosas que mencionaban, Connie, era de que mucha gente piensa que nosotros ya somos trans adultas, ¿no? Y se olvida que hemos sido niñas, niños, niñas, ¿no? Y por ejemplo, en la prostitución, y tú sabes porque es un estigma que cargamos todas, yo no sé si la gente se puede imaginar a un niño de 5, 7, 8 años decir, ay, cuando sea grande, quiero que 20, 30 hombres me toquen, me laman y hagan lo que quieran con mi cuerpo por 40, 50 soles, ¿no? Yo creo que de niños no somos capaces de pensar así. Nosotros tampoco lo pensábamos así. Las compañeras que ahorita están en el centro muriéndose de frío seguramente tampoco lo pensaban así, ¿no? Pero es la sociedad cuando vamos desarrollándonos y nos vamos siendo más visibles que, como decía Fernanda, nos va empujando u orillando a ese punto, ¿no? Doctor, usted mencionaba que si bien es cierto, el tema de salud es uno de los derechos importantes a los cuales debemos acceder en nuestro país, pero el derecho a la identidad o el derecho fundamental a la identidad está por encima. Y tanto es así que tenemos que lidiar con personal médico que nos trate, por ejemplo, nosotras en masculino, ¿no? Que a la larga haga que en algunos casos de compañeras que han recibido tratamiento con VIH, un día se levantan y dicen, tengo que ir a pelearme con ese doctor que me trata como señor y no tengo ahorita ganas, como todos, ¿no? A veces nos levantamos con el pie izquierdo, no tengo ganas de ir y pelearme. Y en ese momento entra un conflicto entre tu salud física, integral como tal, versus tu salud mental. Porque vas a ir nuevamente a pelear por tu identidad, nuevamente a reclamarle o al enfermero, o a la enfermera, o al médico. Doctor, ¿cuánto hemos avanzado? Y si no hemos avanzado mucho, ¿qué se necesita para comenzar a cambiar eso en el servicio de salud desde la política? Bien, importantísimo el punto. Yo estoy convencido que nuestro país no va a crecer, que nuestra sociedad no va a ser una sociedad desarrollada mientras no aprendamos a respetar los derechos de todas las personas, ¿no? Aquí hay un punto importante. Siempre que ha habido el tema de esto de que, acuérdense que les contaba, en los 90 acá en Perú, venía una persona con VIH o una persona que necesitaba pues una atención, pues una mujer trans o un hombre gay que necesitaba una atención, en los establecimientos de salud le decían, no, tú no vas a pasar porque me vas a contagiar, entre comillas, el SIDA, ¿no? Esa era una manera de discriminar en ese momento. Para mí, en el entendimiento de la salud pública, que tanto reclamaba Connie en esa época, no reclamaba una atención integral, que justamente quiero comentar. La nueva manera de generar barreras de acceso es esto de tratar a la gente con desprecio, no sé, llamarla
por su nombre legal cuando no debería de hacerlo, y lo saben, porque ha habido 20.000 capacitaciones. El país ha invertido dinero en capacitaciones, tanto del país como del Fondo Global, que invirtió en esto de sensibilización a proveedores de salud y tanto. Y esa construcción de barreras no ayuda para nada al acceso a la atención integral. Lo que hace es hacer que las personas no quieran ir. Es como si una persona fuera a un lugar donde la acosen o la maltraten. Simplemente va a evitar ir, ¿no? ¿Y en qué termina esto? En abandono al tratamiento. Cuando una persona viviendo con VIH toma sus medicamentos y llega a la indetectabilidad, es decir, cuando el tratamiento es exitoso, simplemente sus esperanzas de vida son, como les digo, una persona que no vive con el VIH. Se puede desarrollarse, crecer, estudiar, volver a trabajar, y no debería haber ninguna diferencia. Pero si esta persona no deja de tomar el tratamiento, se va a deteriorar y va a avanzar a la fase siguiente. Entonces, estas cosas que ocurren, lo que hacen es poner barreras en ese camino. Y al poner las barreras es una expresión de discriminación enorme. Entonces, los servicios de salud, para considerarse de calidad, tienen que incluir políticas de sensibilización a los proveedores y también de sanciones a aquellos que infrinjan esto. O sea, en esa época, pues, yo me acuerdo que había una compañera trans que nos prestaba su peluquería, que estaba al frente del centro de salud, para que hidratemos a las personas que venían con SIDA, en fase SIDA, porque en el centro no los aceptaban, porque las sábanas se contaminaban con el SIDA, ¿no? Entonces, esa discriminación bloquea el acceso y genera muerte y dolor. Entonces, el trabajo constante debe de ser, en estos momentos, ya que tenemos el tratamiento, vuelvo a repetir, no cayó del cielo, fue una lucha tremenda. Imagínense, tanta gente que nos ha dejado, que ha muerto en el camino, que no llegó a ver el tratamiento para que después un individuo, por iniciativa propia, ponga una barrera. Eso no está bien, no es justo, y creo que todos tenemos que involucrarnos en esto. Hay espacios de denuncia que debemos de ser efectivos, hay espacios de quejas que deben de funcionar. Sabemos, el buzón de sugerencias a veces no es visto, pero hay la Superintendencia de Salud, hay espacios donde tenemos que organizadamente hacer sentir la presencia. De que hay que capacitar, de que hay que construir nuevas maneras de establecer relaciones entre proveedor y usuario, hay que hacerlo. Hay que modernizar el sistema, pero también tienen que haber espacios donde la gente primero conozca sus derechos. Si una compañera es maltratada y no sabe que era su derecho, se puede ir con toda la pena y la culpa pensando así, pues así será. No es así. Definitivamente, si una persona no tiene las posibilidades de acceder a un servicio por estas cosas, eso es un delito y está mal, ¿no? Y hay que seguir aclarando esto en todos los espacios, porque como les digo, no se ha luchado tantos años para llegar acá y que alguien, una persona sin ningún criterio, ponga una barrera. Exactamente, ¿no? Y en eso iba el comentario inicial, ¿no? Que no perdamos más compañeras por la discriminación o el maltrato, ¿no? Que terminan abandonando sus tratamientos por un mal servicio de salud, ¿no? Una de las cosas que yo creo que nos ha llamado la atención bastante en el documental es la relación de amor que tenía Connie con su pareja, ¿no? En el caso de nosotros, ¿cómo le diríamos? Así como que, ay, la maricona, ¿no? Algo así, ¿no? Tratando de cómo ella lo trataba, ¿no? Al chico o el amor de su vida, digamos. Fernanda, y ahí, más allá de lo que significa esta relación queer, ¿no? Entra mucho que ver los roles de género. ¿Qué es masculino? ¿Qué es femenino? ¿No? Tengo que verme, entre comillas, como una mujer, maquillada, arreglada, bonita, con vestido para ser considerada como tal. O el hombre tiene que verse pues como con esta corbata para ser considerado como tal, fuerte además, agresivo, ¿no? Porque los hombres no lloran, etc. ¿Cómo ves la relación de nuestra expresión de género y nuestros roles de género en la sociedad peruana? En este siglo XXI que hemos llegado, esos roles en realidad se han reinventado, han cambiado, han aparecido muchas formas de expresarse
cada uno, cada una, cada une, y yo tengo un dicho, el que no marche con el tiempo, se queda con el tiempo. Entonces, lo masculino está cambiando, lo femenino está cambiando, pero la esencia es la energía masculina y la energía femenina con sus infinitas variantes. Entonces, cada quien va construyendo eso, va tomando el No rol hay una masculino. sola forma de ser mujer o una sola forma de ser hombre o de expresar feminidad y masculinidad. De muchas formas, ¿no? Y eso, yo lo veo a diario porque tengo contacto con muchas organizaciones a nivel internacional donde también está pasando eso allá, ¿no? Por ejemplo, hace 20 años cuando yo tuve que raparme todo el cabello, esta parte para un personaje, y acá tenía todo amarillo, entonces de repente en esa época casi nadie lo hacía, pero yo lo hice porque era mi trabajo como actriz. Y eso fue un shock para muchas personas, porque en ese momento lo masculino y lo femenino era pues lo azul para el varón y lo rosado para las mujeres, y sí estaban muy marcadas las fronteras. Ahora esas fronteras han desaparecido, y qué bien, porque cada quien es feliz a su manera. Exactamente, ¿no? Amor es amor. El amor no tiene género. Dante, ¿cómo has visto el crecimiento de las personas de géneros no binarios o géneros fluidos? Acá todavía tenemos ciertos reparos, ¿no? Incluso a nivel legal estamos todavía en la etapa de reconocimiento de las identidades femenina, masculina o de masculina, femenina, ¿no? Se entiende también por la idiosincrasia. Hay gente que todavía sigue pensando que las mujeres trans somos lo mismo que los hombres gay, ¿no? Entonces, más o menos por ahí, en este nivel estamos de comprensión o de educación. ¿Cómo es allá la comunidad latina con las personas de género no binario, género fluido? ¿Crees que va a llegar al Perú también esos conocimientos, esas tendencias? Y si va a llegar, ¿se va a demorar? Creo que ya está acá, pero te voy a decir, la última vez que hice una gira enseñando mis películas en las universidades, la mayoría de los chicos que están de 19, 18, 20 años no se identifican como ni siquiera trans masculino o trans femenino. Son de género fluido, que cuando vieron la película la presenté hace mucho tiempo, unos 30 minutos de la película, y escucharon a Connie hablar de la curva y de la fluidez y de los majus, de verdad. Uy, yo pensé que era algo que solamente yo sabía, que lo había construido recientemente. No, esa es una construcción que viene de siglos, y yo pienso que es algo que está pasando ya ahora acá en Perú. He escuchado de varios casos de mamás que tienen hijos que, como tú dices, se expresan con cosas que son típicamente masculinas o típicamente femeninas, pero no se identifican con uno o con el otro. Yo sé que en términos de política, hasta los pronombres, allá en general en todo discurso, tú tienes que decir cuál es tu pronombre, porque no puedo asumir que es ella o es ella o ellas, y allá no podemos hacer esas, asumir del lado de que porque se ve masculino que tu pronombre es él. Es algo que acá he visto que no lo hacen mucho, y yo me iba a presentar como mi pronombre es él al principio, y dije, bueno, me atoré, así que no puedo decir pero eso de la fluidez de género y de la sexualidad creo que es algo que viene y no se va a parar, no va a parar, y creo que es una cosa muy buena, y que la gente y la política y lo que sea, y la gente de nuestra edad que no quiere y rehúsa aceptarlo, como tú dijiste, que se queden atrás, porque ellos son el futuro, y si el futuro quiere ser no binario, que sea, y que se celebre y que se respete. Sí.
Yo creo que tenemos que ir cerrando. Ahorita vienen las preguntas del público, así que vayan pensando sus preguntas o algún comentario que quieran hacer a nuestros panelistas. Pero para ir cerrando y en la onda de Connie, porque bien es cierto, ella luchaba, ella peleaba, pero no se olvidaba de la bondad y de la calidad del ser humano, ¿no? Me gustaría que, doctor, empezamos con usted, comparta un momento bonito entre, yo sé que puede ser difícil en nuestras vidas, pero ciertamente yo he vivido momentos muy bonitos con mis propias compañeras trans, con mis propios compañeros LGBT, así que no todo en mi vida es llorar, es sufrir, ¿no? Entonces, doctor, ¿alguna anécdota que nos pueda contar relacionada a la comunidad LGBT? Como para no irnos así con las depresivos abajo, ¿no? Irnos y bueno, vaya pensando también usted en una anécdota. Varias cosillas, ¿no? Pero hay un momento que yo siempre recuerdo, por el 97, 98, cuando trabajaba en Villa El Salvador. Ustedes imaginan lo terrible y la desesperanza que se da cuando tú sabes que la gente se va a morir, porque no había tratamiento y no había avisos de que haya, y la gente decía, bueno, los compañeros y compañeras que están de aquella época recordarán que se hacían polladas para ver a quién le compraban el AZT. Se escogía uno y ahí le compraban, ¿no? Porque el Estado no lo daba. Entonces, tratando de hacer algo que nos ayude a levantar la moral, pensamos en hacer un taller con las personas que viven con VIH, que eran bastantes en el centro, un taller artístico, ¿no? De cerámica en frío. Y me fui buscando profesores por todas partes con el equipo y mis compañeros del grupo, y nos escucharon gracias a una amiga en la sociedad esta peruano-japonesa, y nos mandaron un profesor de cerámica en frío, y cuando quisimos hacer el taller en el centro de salud, tuve algunos problemas porque no teníamos materiales, y me acuerdo que Médicos Sin Fronteras nos regaló los materiales, y ese momento en que la gente comenzó a crear, a hacer cositas bonitas con sus manos, muchos de ellos ya no están con nosotros, indudablemente, en aquella época, a mí me hizo sentir muy bien, porque el tema de la salud va más allá de dar pastillas, como siempre le digo a mi equipo, ¿no? Los medicamentos están ahí, cualquiera los puede comprar en una farmacia. El dar salud es construir un entorno de bienestar. Y para conseguir esto, se tienen en primer lugar que respetar los derechos de las personas. Si no se respetan, no vamos nunca a lograr llevar un estado de bienestar. Es decir, una pandemia como el VIH no se va a erradicar jamás mientras haya personas cuyos derechos no son respetados. Y lo mismo con la comunidad gay, con la comunidad LGTBI en general, con la comunidad de mujeres que viven con VIH y tal. Doctor, ¿se acuerda qué muñequitos hicieron? Eran unos muñequitos muy bonitos de diferentes tipos que el profesor les enseñó, y por ahí debo de tener alguno guardado. Creo que era una chica, un muñequito de mujer para Navidad, que lo tengo todavía todos los años, lo pongo ahí en mi casa en diciembre. De verdad que tengo algunas fotografías de esa época, y es muy emotivo ver que la gente encontró un momento de felicidad en medio de tanto dolor. Luego de esto, para mí la fotografía es la de la comunidad organizada conquistando el tratamiento antirretroviral en el Perú. O sea, trabajé muchos años en campo, y para ver que ya se podía implementar gracias a que la gente se movilizó, eso fue genial. Y es más, en ese contexto recordamos mucho a un compañero que se ha ido hace poco, que trabajaba con nosotros en HF, que era Pedro Pablo Prada, todos lo recuerdan. Pedrito estuvo desde el inicio del movimiento por el tratamiento, un hombre gay afroperuano que combatió toda su vida y en los últimos años trabajó con nosotros para que la gente pueda tomarse la prueba de VIH gratuita, capacitando gente, capacitando trabajadoras sexuales, chicas trans, chicos gays en diferentes organizaciones, ¿no? Y por acá, para los que no tuvieron el privilegio, porque para mí fue un privilegio, aquí está
calladito, pero si lo recuerdo. Aplausos. Y creo que las personas como Connie, como Pedro, que nos han enseñado y dejado tantas lecciones de vida, nunca deben de ser olvidadas. Por eso, gracias Dante por haber hecho esta obra de arte para una compañera. Fernanda, la misma pregunta, una experiencia, una anécdota para irnos también con algo positivo, con tus compañeras trans o tus amigos gays, que nos puedas comentar. Bueno, yo cuando estaba haciendo mis prácticas en un colegio enseñando teatro, que estoy llevando de hace 20 años aproximadamente, en un colegio público secundario, una experiencia muy maravillosa que me enriqueció como persona porque yo aprendo mucho de mis estudiantes. Y hoy, curiosamente, Abigail, que está allá, fue mi alumna en el colegio. Y ella está ahora acá conmigo acompañándome en este evento de anime para que venga, ¿no? Yo la conocí hace casi 20 años. Y no iba a mencionar 2 años, pero ya yo soy joven aún. Entonces, esta Abigail es una chica que se está empoderando cada día, está trabajando muy bien y he visto su proceso de transformación, igual que ella también ha visto mi proceso de transformación, ¿no? Y está aquí acompañándonos. Ella es parte de una nueva generación que está aprendiendo que el activismo es la única forma de que el Estado nos reconozca, ¿no? Y está aquí y yo le agradezco bastante que haya venido, ¿no? Y bueno, yo ya tengo... Sé que te tienes que retirar, pero antes quiero que te digas esos aplausos, por favor. Gracias, Fernanda. Bueno, Dante, mientras que la gente va, no sé cómo se van a ordenar para hacer sus preguntas. Dante, ¿qué nos puedes compartir alguna anécdota? Así bonito, como para ir cerrando la noche. Quizás puedes ir levantando la mano para que nuestra compañera vea dónde tiene que llevar el micro. Sí. So, yo enseñé una película, mi previa película se llamaba Criando Zoe, y yo sé que mucha gente está interesado en lo que ha pasado de Zoe desde que el documental salió hace más de 6 años. Zoe ahora tiene 20 años, es una chica trans que vive en Los Ángeles. Ella es actriz. Y ha hecho ya, protagonizó una película de Hollywood que se llamó The Craft. Y este año, no, el año pasado hizo una película musical que se llamó Dear Evan Hansen. Todo eso es lo que está pasando con el futuro de la comunidad trans allá. Ella está alcanzando sus sueños como actriz, protagónica en películas grandes, ni siquiera son películas independientes, y orgullosamente trans, y orgullosamente latina. Y creo que esa es la cosa, lo que nos inspira, ¿no? A seguir haciendo el activismo. Es para ellos, realmente. Es para nuestros hijos, para nuestra juventud. Y a pesar que hay cosas en Estados Unidos que están tratando de parar ese movimiento de progreso, como hay las leyes en Texas y en Tennessee que están tratando de criminalizar a los padres que apoyan a sus hijos que se bloqueen la pubertad y alcancen vivir su vida auténticamente. Nosotros tenemos que luchar contra esos vientos que nos tratan de, como tú dices, invisibilizar y tomar agencia de nuestros propios cuerpos. Tenemos que luchar, luchar y luchar, como diría Connie. Y quiero solamente mencionar que yo también dedico esta presentación a Pedrito. Cada vez que iba a AHF, él me recibía con una sonrisa y un cariño
Y recién ahora me entero de su activismo pasado y me da mucha pena que él no esté con nosotros, porque era una luz que era de apoyo y de cariño y de compasión y empatía. Y así como Connie y Pedrito hemos perdido muchos que no tenían que haberse ido de nuestro entorno. Gracias. Gracias. Debemos recordar que Pedro Pablo no se murió, a Pedro Pablo lo mataron. Y es para poner sobre la mesa una figura legal que en el Perú no existe, que son los crímenes de odio. Pero yo también voy a contar algo personal, ya para cerrar también estas anécdotas bonitas. Cuando yo visibilicé mi identidad trans en mi casa, pues los prejuicios y los estigmas me alejaron de ellos. 7 años después regresé a mi casa y hoy por hoy vivo con mi familia, ¿no? Y solo para enterarme que esos 7 años, mi papá y mi mamá habían tenido muchas discusiones pensando en dónde estaba, qué me estaba pasando. Cuando comían un pollo a la brasa, sé que se acordaban de mí, pensando si habré comido ese día, ¿no? Y más allá de esos momentos que yo me imagino que para ellos fue duro, al igual que para mí, yo me quedo con que, en este caso, el amor de mis padres hacia mí triunfó, por sobre los prejuicios y por sobre el estigma, ¿no? Entonces yo creo que ese es el camino, no hay que perder la fe. Yo creo que los que somos activistas todavía creemos en un futuro mejor, porque si no ya creo que hubiéramos tirado la toalla hace rato, ¿no? Entonces seguimos ese camino. Y ahora sí, el compa tiene una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por esta obra de arte, verdaderamente es una obra de arte. Mi pregunta va más orientada a cómo poder trabajar este tema que es prácticamente atemporal, con prácticamente puro material de archivo y hacerlo de tal forma que la obra de arte en sí misma sea activismo, ¿no? ¿Cómo lograr eso desde el cine? ¿Quieres decir cómo hacerla que la obra sea y los mensajes sean más vigentes? Bueno, esa fue la intención. Yo no quería hacer un documental que solamente era de archivos y mirando al pasado. Lo que me gustó de Connie es que ella miraba al futuro y le daba una pena, y era parte de la maldición del SIDA, que ella no pudo lograr llegar al futuro. Ella en esta época tendría como sus 70 años, 71 años, que imagino estaría todavía con vida si no hubiese contraído el virus. La intención para mí, cuando estaba viendo los videos de archivo, que fueron como 40 horas de videos de archivo, es buscar los temas que tenían resonancia ahora. Por ejemplo, lo de el seguro de salud universal, que en Estados Unidos no lo tenemos, lo tienen muchos países de Europa, pero en Estados Unidos no lo tenemos, que seguimos liando con lo mismo. La fluidez de género, que es un tema que ahora está muy de moda, pero ella está hablando de eso en el 80 y 90. El empoderamiento de una generación a otra generación, pero también el empoderamiento de cada persona individual que tiene el poder de hacer cambios. Y comienzan en la casa, en el trabajo, en la iglesia, donde sea. Uno puede hacer los cambios que son necesarios en su propia comunidad. Creo que es algo que sí le toca a todo el mundo. La película ha sido, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención mucho que virtualmente, porque claro, no podíamos hacer presencial, ha ganado premios del público en Australia, en Grecia, en Singapur. Y tú piensas, ¿qué tiene esa gente que ver con Los Ángeles de los años 80, 90 y del SIDA? Pero es porque ha transgredido todos los tiempos y la temática para hacer algo que toca a la gente de ahora, especialmente a la juventud. Entonces, realmente Connie, yo estoy haciendo la labor que Connie quería, que es hablarle, como ella dice al final, no voy a tener la oportunidad de que la gente joven se sienta al lado mío y que yo pueda hablar. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer con la película, que Connie les
Sebastián antes. Hola, buenas noches. Ver este documental me ha hecho recordar muchas cosas y creo que también es el recoger esta memoria de Connie de Estados Unidos, nos ayuda a ver qué pasó con nuestro país, con nuestro propio país. El doctor Sebastián ha mencionado algunas cosas. Otras tantas que no recordamos tal vez es que entre los 80 y los 90 existían en Lima 4 comunidades cristianas de travestis, por ejemplo. La de Sebastián Barranca, la de Valdivieso, y la de La Agustina y la del Callao. Y ahí teníamos líderes que estaban comenzando a hacer cosas muy interesantes. Estaba Lorena, la tirana, estaba Jenny, estaba Judy, estaba Lala Bardales en el Callao. Algunas fallecieron por enfermedades propias de sus espacios y otras por lo que ahora todavía no conocemos ni criminalizamos, crímenes de odio, como le pasó a Jenny. Pero había esto. Y sí, la comunidad LGBT nos organizamos para poder apoyar. Y pasaba lo que se vio en la película, ¿no? Los médicos no estaban allí y habían médicos maravillosos que nos dieron la mano, pero había mucho personal que tampoco y tenía miedo de acercarse en unas salas que eran tétricas. Sin embargo, quienes estábamos de voluntarios apoyando, éramos precisamente nosotros y nosotras, compañeras lesbianas, gays, allí con las personas viviendo ya en paz de SIDA. No habían todavía retrovirales. Cuando comenzaron a llegar, llegaron en 96, 97 como donaciones. Y me acuerdo que éramos voluntarios, le llamábamos Valle Acompañantes, en PROSA, el programa de soporte a la autoayuda. Y nos capacitaron para apoyar y estar al lado de todos ellos y ellas. Y sí, pues era terrible ver cómo cada día se iban, pero también ver cómo nos uníamos para trabajar juntos, juntas, y comenzar a cambiar esto, ¿no? Ya las comunidades, y era interesante, por ejemplo, allí, cuando en la primera pregunta se habla de esta diferencia o esta ruptura con la religión, estas eran comunidades cristianas. Iban curas a orar con ellas, a rezar. Es más, se reunían en torno a la Virgen de la Puerta y le hacían una fiesta. Y la hacen hasta ahora, cada 15 de diciembre. Y vienen a Perú muchas que ya se han ido a trabajar a otros países que han emigrado, y sigue dándose esto, ¿no? Es algo que sí sería bonito recoger y que sí es bueno recordar que comenzó a ocurrir en nuestro país ya desde el 86, 87 para adelante, ¿no? A pesar de que el primer caso pues, fue ya oficial, fue como en el 83. Entonces, ahí podemos recordar cosas y hasta anécdotas, y podemos conversar mucho, pero sí me han hecho recordar eso, y gracias por este trabajo. Es maravilloso, Dani. Gracias. Gracias. Aplauso, por favor. Ok, entonces yo creo que ya no hay preguntas. Sí, ok. No. Vamos cerrando, y bueno, pues recuerden, yo también quiero remarcar el mensaje final de Connie Norman, que pues hay que ser quienes somos. En verdad que esa es la clave para ser felices, ser quienes somos, y eso nos va a traer más bien que mal, créanme. ¿No? Muchas gracias y muy buenas noches con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Sebastián. Gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Los esperamos en otra
Connie used every possible tool to amplify her messages. I mean, I imagine she would have 1 million Twitter followers today. I'm going to be talking about it with the rich heritage and the culture of the gay and lesbian community. She was very caring. She was extremely funny. Why is it that heterosexuals have lives and gay and lesbian people have lifestyle? Right I on. think it's queer lives, honey. And she was very angry. That was the night when we had experienced the most extreme betrayal by the governor of this state, and under those circumstances, I can understand. The quality that she had that was so distinctive and that got to people was her honesty. Just blatant honesty. We have sensationalized the issues of AIDS because it's connected to our sexuality as human beings. And we've done a lot of finger pointing. I want to take some of the finger pointing away. Connie had to learn the language of government, the language of bureaucracy, the language of regulation, the language of lawyers and doctors and healthcare workers in order to communicate with them as somebody living with HIV and AIDS. Connie was just relentless in fighting for future generations. To my congressman, I would say you vote wrong and you won't win again if you don't start showing some leadership. There is a link through time between social movements for progressive change. She would get a hoot out of who we are today. We are now kick-ass bitches because of Connie. I know it's a big crowd, but I need all the drag queens, all the butch dyes, all the leather dudes and leather dudettes that can get up here to get up here. Listen up, Pete. I am a transsexual with HIV disease. I'm an ex-drag queen, ex-drug addict. I get it, I got it, and I'm dealing with it.